Hola, ¿qué tal? Antes de hablar del laberinto del fauno, yo, Eric Estrada, quiero hacerles una atenta invitación. Marvin se une a la lista de productos especiales que tenemos aquí en la tienda Puentes con su colección de libros Tinta Sonora, donde la literatura también suena, dice el eslogan, y me gusta. Te invitamos a adquirir los libros a precio especial en nuestra tienda puentes.me. Vayan directamente a www.puentes.me. Cada compra en la tienda de Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos, creadores, productores y consumidores locales. ¿Quieren saber qué pasa con el laberinto del fauno 11 años después de que se estrenó? Vamos al retrovisor. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando un episodio más de Retrovisor. Vamos a viajar un poquito en el tiempo, vamos a darle hacia atrás al reloj y al calendario, vamos a vivir un poquito de la memoria y nos vamos a ir hasta el año 2006, que es el año en que se estrenó en todo el mundo con un éxito realmente notable, con aplausos prácticamente unánimes, con emoción de parte de quienes vimos la película y de parte de quienes la hicieron. Vamos a hablar, ese es el año del estreno de El laberinto del fauno, una película de Guillermo del Toro, producida por Guillermo del Toro, escrita por Guillermo del Toro, por supuesto dirigida por Guillermo del Toro, que yo creo marcó para él un punto de inflexión muy, muy importante. No era de ninguna manera su primera película en Hollywood, pero tampoco era una película como muchos esperaban o incluso pudieron haberlo pensado, que lo devolviera a su territorio natural, y estoy entrecomillando, que es México. Guillermo del Toro tuvo que abandonar este país por múltiples razones, casi todas ellas tristes, como toda la historia de cualquier migrante. Normalmente detrás de una migración hay una historia triste y Guillermo del Toro tuvo que hacer la suya. Después de su debut, también muy aplaudido, completamente inmerso en el cine de terror, en el cine de fantasía, que es donde se desenvuelven además prácticamente todas sus películas, que fue Cronos en el 93. Guillermo del Toro dio el salto a Hollywood cuando le encargan dirigir Mimic, esta historia de los, digamos, nuevos invasores del mundo, una especie de thriller sobrenatural o thriller ultranatural, depende cómo le quieran llamar, que lo llevó a Hollywood y que lo llenó pues de contactos y me imagino de ideas. Y justo después de eso, Guillermo del Toro volteó a España, o España volteó a ver a Guillermo del Toro. Habría que ver cómo estuvo ahí la relación, cómo es que se dio ese llamado, esa declaratoria de amor en el año 2001, en el que Guillermo del Toro se lanza a España a dirigir. La película también fue coescrita por él, El Espinazo del Diablo. Una coproducción entre España, México, Francia y Argentina, rodada por completo en España, también en Zaragoza, si no me equivoco. Digo también porque El laberinto del fauno fue en parte rodada en Zaragoza, en España. Y con El laberinto del diablo, con El Espinazo del Diablo, Guillermo del Toro comienza lo que muchos todavía llaman su trilogía de la guerra civil, una trilogía por supuesto inacabada, y a pesar de eso hay mucha gente que sigue esperando que Del Toro vuelva a esos terrenos, a esa temática y complete su historia. Y ahí es donde empiezan un poco las ligas con El laberinto del fauno. No que una película tenga que ver con la otra, pero pues por lo menos son coproducciones
entre países que volvieron a trabajar, excepto Argentina en el Laberinto del Fauno, saltando nada más la época vampírica con la segunda parte de Blade, que se hizo en el 2002, también dirigida por Guillermo del Toro, y después de esa viene la maravillosa Hellboy, que digamos lo puso ahora sí en el ojo de quien ni siquiera sospechaba quién era Guillermo del Toro. No estoy diciendo que fuera un director desconocido u oscuro, simplemente el cine, este tipo de directores, este tipo de autores, suelen ser reconocidos tarde por el gran público, por la gran masa. Obviamente cuando muchos de nosotros vimos Cronos, muy joven era yo, cuando vi Cronos, me parece que estuvo en una muestra de cine, pues pusimos el ojo inmediatamente en Guillermo del Toro, ¿no? Empezamos a querer saber más sobre este hombre que contaba una historia de vampiros muy a la mexicana en un entorno completamente chilango, con muchísima imaginación, con una manufactura realmente impecable, y a partir de ahí seguimos su carrera. Pero no es necesario, o por lo menos no ocurre normalmente, que el gran mercado, que el gran público identifique a estos autores desde el comienzo y comience o siga después su carrera conforme a sus películas se van estrenando en cartelera. Bueno, Mimic fue una película pequeña de un éxito muy moderado, tuvo críticas muy encontradas. El propio Guillermo del Toro no quiere hablar de la película, es una película que lo dejó completamente insatisfecho por muchísimas razones, pero de la que, y esto con modestia lo voy a decir aquí, a mí me pudo contar lo que ocurrió en Mimic cuando lo visité en el Skywalker Ranch, en donde se estaba haciendo el diseño de sonido de Hellboy, precisamente, en una cena en donde nos sentaron a varios que íbamos a visitar a Guillermo del Toro, a verlo trabajar un par de días, y que dormimos ahí en el Skywalker Ranch. En esa cena, la primera noche, nos contó que pues Mimic no es precisamente la película que más le gusta, que él no quisiera tener que hablar de ella, y afortunadamente la gente no le pregunta de Mimic. Les digo, es una película muy dispareja. A mí hay cosas que me gustan, obviamente hay cosas que no me gustan, pero no es una película de Guillermo del Toro. Es una película dirigida por Guillermo del Toro, en donde se nota la mano, en donde se notan un poco de los guiños y de las autorreferencias, en donde se nota el tiempo, las ganas, y se nota el saber construir las atmósferas que la película necesita, pero no es una película de Guillermo del Toro. Entonces ahí nos dijo, no hablemos de esa, hablemos de Hellboy, que, bueno, Blade, repito, es una segunda parte, y El Espinazo del Diablo, pues es una película que también el gran público suele ignorar, o pudo ignorar, o ignoraron así ya de plano, pues porque es una película española. En México el gran público tiene la pésima costumbre de despreciar películas que no son de Estados Unidos. Entonces, cuando hay una película que además tenía de todo, dirigida por un mexicano, ambientada en la Guerra Civil Española, hablada en nuestro propio idioma, muy bien filmada, con una historia atractiva, pues desafortunadamente, a pesar de todo eso, decidieron ignorarla y pasó desapercibida. Por eso es que considero que Hellboy fue en realidad la película que puso bajo la luz el nombre de Guillermo del Toro para el gran mercado, para la gran masa, ¿no? Ya para los estudios que están buscando llenar salas y salas y salas durante el primer fin de semana, y ese público que está buscando que las distribuidoras le den películas para ir al cine, que no suelen escoger lo que están viendo, fueron a ver Hellboy, se interesaron por Guillermo del Toro, porque por supuesto ahí hay un autor de entretenimiento trabajando, ahí están las firmas visuales de Guillermo del Toro, ahí están sus temas, ahí están sus inquietudes, y a partir de ahí empezaron a ver algunos hacia atrás, y muchos empezaron a esperar ya desde ese momento su siguiente película, que resultó ser El Laberinto del Fauno, una película que, lo repito, tuvo un éxito abrumador en todo el mundo, que se convirtió en un clásico instantáneo, y que era, de alguna forma, la segunda parte de esa trilogía de la Guerra Civil Española. La película está ambientada en 1944,
ya pasada la guerra civil, pero todavía con muchas peleas de resistencia de parte de republicanos, de liberales, en contra del gobierno fascista que se implantó después de la guerra civil, de una manera completamente brutal, de una manera completamente ilegal también, pero bueno, España estaba muy dividida en ese instante, muy convulsa, venían saliendo de una guerra muy violenta y en consecuencia el país resultante de eso, pues fue el país de la dictadura, una dictadura que a la fecha sigue doliéndole a muchos españoles y a mucha gente que tenemos relación con España, ¿no? Es un tema del cual todavía se tiene que hablar. La muestra es que hay muchas películas que todavía están metidas en la dictadura española, que están tratando de entender lo que pasó, que están tratando de ver de dónde salió el país después de que Franco murió en 1975. Y Guillermo del Toro le entra al tema. Le entra al tema, pues, en primer lugar, porque la película iba a ser coproducida por España, le estaban facilitando el presupuesto, le estaban facilitando las herramientas, le estaban dando los fierros, ¿no? Lo estaban ayudando. Y Guillermo del Toro dice, órale va, es un proyecto que traigo arrastrando desde hace mucho tiempo. Hay quien dice que comenzó a desarrollar la idea alrededor de 1993. Es un proyecto que, pues, si bien no estaba en un principio pensado para contarse en España después de la Guerra Civil, ahora puedo hacer la adaptación, vamos a juntar el dinero de los países que están interesados y vamos a hacer esta historia. Hay mucha gente que todavía dice, yo cada vez tengo más borroso ese dato, que por lo menos estas dos películas, las dos de la trilogía inconclusa, ¿no? Pero hay gente que dice que estas dos películas, tomando en cuenta cuándo se filmaron, la edad del propio Guillermo del Toro, estaban pensadas, que la idea de Guillermo del Toro era contarlas ambientadas en la Revolución Mexicana, otra guerra civil que también causó mucho daño, que provocó la muerte de muchas personas y que entregó un país, pues, muy confundido. A la fecha seguimos confundidos con respecto a lo que pasó después de la Revolución Mexicana, y mucho de lo que pasó fue el nacimiento del Partido Nacional Republicano, que luego se convirtió en el PRI, que luego gobernó el país por 70 años. Entonces, ahí hay tema, ¿no? Había en caso de imaginar estas dos historias ambientadas en la guerra de la Revolución Mexicana, hay historia y hay material como para especular, ¿no? Si pueden caber o no caber. Yo creo que sí. Él personalmente a mí no me lo ha dicho. No soy su amigo, pero he tenido ocasión de estar con él un par de veces. Ahora les cuento la otra anécdota, la del laberinto del fauno, pero él no ha dado señales de que esto sea verdad. Algún día se lo podemos preguntar. Pero bueno, de cualquier manera, no está mal, especialmente para lo que va a ocurrir en este episodio. No está mal imaginar al laberinto del fauno, que es nuestro tema de hoy. Lo pueden hacer también con El Espinazo del Diablo. No está mal imaginar esta historia ambientada en algún pueblo en Chihuahua o en la sierra de Chihuahua, en la Revolución Mexicana. Creo que es un ejercicio que nos serviría mucho, no solo para reapreciar esta película, sino para entender también al propio Guillermo del Toro y al país en el que estamos viviendo. Ese es un poco el contexto en el que se lanza la película. Es una película que cuenta una historia muy cambiante, pero que se puede, yo creo que, narrar o describir en una muy breve sinopsis, aunque por supuesto, hablando de Guillermo del Toro, hay muchas otras historias corriendo en paralelo o debajo de esta aparente historia principal, que no es otra sino la de Ofelia, una niña que vive con su madre, de la cual nos informan o nos hacen saber que es viuda. Es viuda justo del padre de Ofelia. Ofelia es una niña huérfana de padre, vive con su madre, a la cual interpreta Ariadna Gil, que acaba de casarse con un militar del ejército español, que por supuesto está a las órdenes de Franco, el dictador que está gobernando en ese momento en España. Y esta madre, la madre de Ofelia, está embarazada de su nuevo esposo, que es este capitán, y va a encontrarlo en donde está acampado, pues, para poder tener ahí al niño. Ella ya tiene un embarazo muy avanzado
cuando la conocemos al principio de la película, y lo que están haciendo es ir al encuentro de este capitán, y en el encuentro con este capitán, Ofelia se enfrenta en este campamento en donde están, en la Sierra Española, se encuentra con un mundo completamente violento, convulso, confuso, lleno de información, de cosas que no está entendiendo para nada, y su refugio ante eso es imaginar un mundo alterno en donde las hadas y los faunos son amigos de ella y la ayudan a entender lo que está pasando. En medio de eso, pues, por supuesto, la resistencia española, los republicanos están acosando a este capitán en la sierra, realizan algunos ataques al campamento y hay varios enfrentamientos durante la película entre ellos, lo cual no hace sino confundir por todavía más a la pobre Ofelia. Y esa historia que se bifurca, la de Ofelia que entra al refugio del cuento de las hadas, del mundo de las hadas, es una, y la de la resistencia en contra del ejército franquista es la otra. Estas dos irán caminando en paralelo hasta el desenlace de la película. Esa podría ser la sinopsis, digamos. Esa podría ser como la llamada para siéntense a la mesa, todo está servido, déjense llevar. Y lo que hace Guillermo del Toro en realidad, de verdad, alrededor de todo esto es realmente alucinante. Construye una película con un poder visual que muy pocas veces se ha vuelto a ver, no solo en el cine mexicano, sino en el cine, pues, del mundo, ¿no? Porque ahora, como estamos invadidos de efectos digitales, de robots gigantes, los mismos robots de Guillermo del Toro estarían poquito por ahí. Estos decorados tan cercanos, tan reales, tan ahí, muy pocas veces se han vuelto a ver. Pero entonces, esa es la presentación. Vámonos con lo que yo propongo para ver en la película. Cuidad de México. De México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. México. Con Jorge Pedro Uribe Llamas en puentes.ne. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.ne. Muy bien. ¿Cómo hay que entrarle al laberinto del fauno? Primero, un poco la contextualización que les daba yo al principio de este episodio. Creo que es importante recordar que en el 2006, hace 11 años, el mundo del cine era completamente diferente al que tenemos ahora. No solo por la posibilidad y el alcance de los efectos visuales, especialmente ahora que mucha gente está volviendo a los efectos materiales, sino porque probablemente las historias que se estaban contando en ese momento muy poco tenían que ver con lo que le interesaba decir a Guillermo del Toro a través de el laberinto del fauno. Y eso influye también en la manera como la película fue hecha. Es una película, repito, muy real, de alcance. Es una película en la que podemos ver y tocar prácticamente los objetos. Es una película a la que tenemos cerca, descrita y elaborada en un mundo real. A pesar de que es una película de hadas, de fantasía, sabemos que lo que está enfrente de los personajes, de los actores, es el mundo real, ¿no? Tan real que la secuencia inicial en donde conocemos tanto a Ofelia con sus libros, que es algo padre del personaje, Guillermo del Toro presenta tanto a la madre como a la hija como personas inteligentes. La hija tiene un hambre de lectura admirable, va viajando con sus libros a pesar de que ya los leyó, y se detienen porque la madre
de Ofelia se siente muy mal. Ella, repito, lleva un estado de embarazo muy alto, muy prolongado, ya muy adelantado. Y se detienen en un pueblo que está en ruinas, en donde los capitanes están, los militares, pues bueno, están entre defendiéndose y viendo qué es lo que pasa. Ese pueblo es el pueblo de, ahora les digo, Belchite, en Zaragoza. Esta región en España, en el centro de España, muy cerca de Madrid, que fue destruido durante la Guerra Civil, precisamente, y que se decidió nunca volver a reconstruir. Entonces es un pueblo que se quedó en ruinas, que ha servido para otras películas, y ahí Guillermo del Toro decide comenzar su segunda película de la famosa trilogía de la Guerra Civil, no necesariamente por eso, sino porque, pues bueno, es un pueblo que, a pesar de estar en ruinas, visualmente es muy poderoso, y a partir de ahí, la película va entregando estos regalos visuales, tanto de escenografía realizada para la película, como de lugares reales, como los pinares del Espinar en Segovia, también en España, en donde se filma toda la segunda parte de la película, que es donde están en el campamento, donde Ofelia conoce al fauno, pero también conoce al famoso capitán. Está hecha, digamos, en lugares reales. Y no solo eso, el famoso fauno y el todavía más famoso hombre pálido, que creo que es el personaje favorito de cualquiera que ve El laberinto del fauno. Por supuesto hay atracción hacia Ofelia, por supuesto el fauno se lleva su tajada. El personaje de Maribel Verdú, que es el de una chica del servicio de la casa en donde se aloja el capitán, no solo es importante, sino que pues también tiene su grado de simpatía. Hasta el doctor, interpretado por Alex Angulo, a esta chica, la asistente, la interpreta Maribel Verdú. Cada uno tiene sus fans, ¿no? Son personajes muy importantes. Por ahí la película está muy bien balanceada. Los personajes van entregando el peso de la historia uno al otro para acabar elaborando una especie de coreografía dramática bien padre. Van tejiendo todas sus vivencias dentro de la película, las van tejiendo para llevarnos directamente hacia el final. Entonces hay un trabajo realmente admirable en el reparto. Ivana Baquero interpreta a Ofelia, Sergi López al capitán, Maribel Verdú, ya les dije. Doc Jones, que es a donde iba, interpreta tanto al fauno, que entabla una amistad un poco interesada con Ofelia. Ofelia, en cuanto llega, repito, tiene que refugiarse en este mundo de las hadas. Ahora vamos a ahondar en eso, pues por varias razones. Vamos a tratar de ver si clarificamos cuál de ellas o cuáles de ellas serían las adecuadas. Y Doc Jones interpreta al hombre pálido, este personaje sin ojos, con la piel flácida, muy delgado, que en algún recoveco del submundo en el que Ofelia suele habitar sus noches o pasar sus noches, está sentado a una mesa llena de comida, y que luego, ya lo verán la gente que no haya visto la película, recupera sus ojos. El personaje no tiene ojos, de una forma muy especial. No lo voy a decir, repito, para que la gente que no ha visto la película se sorprenda, igual que nos sorprendimos nosotros cuando lo vimos por primera vez. Algún otro dato para contextualizar: fue la primera película de fantasía nominada al Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Normalmente estas nominaciones pues se le dan a dramas, ¿no? Se le dan a comedias ligeras, se le dan a películas bélicas, se le dan a películas mal llamadas más serias. La primera película de fantasía que consiguió su nominación en este aspecto pues fue precisamente la de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno. Ocurrió en el 2007, un año después de su estreno. Pues bueno, a principios del 2007, saben ustedes que el Oscar se entrega muy temprano en el año. Y no ganó ese, que creo que fue como... La gente que me conoce sabe que no veo el Oscar. Y en caso de que lo llegue a ver, trato de calcular más o menos en qué momento caen los pocos premios que me interesan. Ese año en particular me interesaba mucho ver si Guillermo del Toro conseguía
un Oscar como mejor película de habla no inglesa en El laberinto del fauno, y calculé más o menos para entrar a la ceremonia, o le dije a alguien que me avisara, ya no lo recuerdo, y caché justo el momento en el que, en lugar de darle el premio a la película de Guillermo del Toro, después de que todo México estaba esperando que esto ocurriera, se lo dan a La vida de los otros, The Life of Others, una película dirigida por Florian Henkel, que hablaba de otro país dividido, ¿no? Alemania, hablaba de problemas en el muro, tenía otro contexto. Y fue la película que ganó justo ese año, que le robó, dirían algunos, el Oscar a Guillermo del Toro. Yo no creo que le haya robado nada, es una estupenda película. Nada más que, pues, sí, no, de este lado del planeta nos habría encantado que ganara Guillermo del Toro. Creo que incluso, además, mucha gente en la ceremonia quería que ganara Guillermo del Toro. La película es realmente alucinante, pero fuera de eso, la película se llevó 3 premios Oscar. Uno por mejor fotografía, uno por mejor maquillaje, que es donde luce el trabajo del señor Doug Jones, y otro por mejor dirección artística. La fotografía, ustedes lo deben de saber, de El laberinto del fauno, pertenece a Guillermo Navarro, un cinefotógrafo importantísimo en la historia, pues ahora, en la historia de Hollywood también, pero por supuesto en la historia del cine mexicano. Guillermo Navarro nació en la Ciudad de México en 1955. Él fue el encargado, es viejo amigo, era ya un viejo conocido de Guillermo del Toro. Él fue el encargado de la fotografía del laberinto del fauno. Un cinefotógrafo que trabaja mucho, que filma mucho, que está todo el tiempo detrás de la cámara. Nada más en 2006, que es el año que estamos comentando, tuvo 2 películas: El laberinto del fauno y Una noche en el museo, que también, digamos, a su nivel, pues tiene lo suyo, ¿no? Es una película que justo necesitaba de una fotografía alucinante. Entonces, nada más para no clavarnos en el trabajo de Guillermo Navarro, vamos a mencionar eso. Esa película, El laberinto del fauno, inauguró ese año, en 2006, el Festival Internacional de Cine de Morelia, que es donde viene mi anécdota, y es donde, pues bueno, eso habla también de la importancia tanto de Guillermo del Toro como de su película en ese momento. Habiendo ocurrido todo lo que les dije, ¿no? Viniendo de donde venía, con Hellboy ahí, Laberinto del Fauno consigue su lugar como película inaugural del Festival Internacional. No fue la inaugural, pero hubo una gala especial para El Laberinto del Fauno. Se presentó de manera especial, creo que tengo el dato equivocado, no fue la película inaugural, pero sí fue una película invitada a la que se le hizo una gala, y por supuesto Guillermo del Toro estaba invitado al festival, era uno de los invitados especiales. Los invitados especiales en Morelia no son cualquier cosa. Al festival le gusta llevar directores con propuesta de valor, con mucho peso, con mucha historia, con, digamos, de primer nivel. No invitan a cualquier persona, y ese año el invitado era Guillermo del Toro. Yo en ese momento trabajaba como editor de una revista de cine que se llamaba 24 por segundo, en la cual habíamos decidido en el mes de octubre, que es el mes en el que se realiza el Festival de Morelia, entregarle la portada al Laberinto del Fauno. La distribuidora, que si mal no recuerdo fue Warner, nos consiguió, a partir de las pláticas con Del Toro y la propuesta de la revista, varias ilustraciones de Mike Mignola sobre la figura del fauno, y escogimos una que acabó siendo la portada de ese año. Y pues bueno, un poco para corresponder el favor, ¿no?, de habernos elegido para tener las ilustraciones, un poco también para expresarle nuestro agradecimiento a Del Toro por la entrevista que nos concedió para la revista en ese momento, por toda la información que nos hicieron llegar. Pues decidimos en el festival entregarle varias copias de la revista de 24 por segundo. Fui yo personalmente a buscarlo a su hotel
muy poco tiempo antes de la función especial de su película. Le entregué ahí las copias con la ilustración del señor Miñola, y Guillermo del Toro platicando 2 minutos ahí. Teníamos que ir, bueno, él tenía que ir, yo ya había visto la película, pero él tenía que ir a la función. Platicando 2 minutos, me soltó un par de anécdotas también, que ahora les contaré en la segunda parte de este episodio, y me dijo, vente a ver la película conmigo, ¿no? Vamos aquí al cine, que está muy cerca además, un par de cuadras, y métete a ver la película con nosotros, ¿no? Vamos a verla, vamos a echarle un ojo. Entonces ahí medio nos encontramos, ahí medio llegamos al cine, y resulta que ya dentro de la función, ya todos acomodados, yo por supuesto ya llevaba palomitas. La primera vez que vi la película me la pasé tomando apuntes. Guillermo del Toro estaba sentado justo adelante y a un lado de mí. Estaba en la siguiente fila, estábamos en la zona de invitados, ¿no? Y Guillermo del Toro quedó adelante de mí, hacia mi derecha un lugar. Entonces yo veía perfectamente su rostro, me saludó, ¿no? Me dijo, disfruta la película, y comenzó la función. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, por supuesto la gente estaba realmente emocionada con lo que estaba viendo. Es una historia fuerte, es una historia oscura, es una historia violenta, es una historia muy humana, es una historia al mismo tiempo muy fantasiosa, es una historia llena de inspiración. Y es una historia que no necesariamente tiene un final feliz, lo cual todavía hace que me guste más, ¿no? Porque a pesar de que la película pues está contando algo que todos asumimos que puede acabar de la mejor manera, Guillermo del Toro en el guión le va poniendo todas las trabas y todos los obstáculos a su protagonista para que nunca tenga una salida fácil. Y de hecho al final ocurre lo que ocurre porque su personaje nunca toma las salidas fáciles, y eso es parte de la enseñanza que esta película nos quiere dejar. Cuando terminó la función, Guillermo del Toro pues tenía que dar unas palabras, pero obviamente estábamos esperando todos a que los créditos terminaran de pasar en la pantalla. Volteé a ver a Guillermo del Toro hacia el frente, y el señor Guillermo del Toro estaba llorando después de haber visto su propia película, lo cual me habla a mí de un artista sensible, me habla a mí de un hombre entregado a lo que le gusta, me habla de una historia que para él significa mucho, me habla del esfuerzo que depositó en ella y que ahora veía de alguna manera materializado en esa función especial en el Festival de Morelia, en donde lo vi llorar, ¿no? Emocionado por la historia, pero seguramente emocionado por todo lo que tuvo que pasar para sacar esta película. En Estados Unidos le habían ofrecido prácticamente doblarle el presupuesto para que rodara la película en inglés, y él dijo no. Se dice que en algún momento en un viaje a Londres perdió su cuaderno de apuntes con todas las ideas y todos los bosquejos para El laberinto del fauno, y lo recuperaron. El señor Guillermo del Toro renunció a su salario, renunció a todos los puntos de beneficio que le dan luego a los directores como forma de pago o de compensación una vez que la película se estrena, una especie de regalía. Renunció también a eso para poder sacar el proyecto adelante. Yo creo que en ese momento el señor Guillermo del Toro se dio cuenta que el esfuerzo había valido la pena, que había renunciado a lo que tenía que renunciar para sacar una película tan inspirada y tan inspiradora como esta. Es una historia que me gusta recordar mucho. Cuando la gente me dice, no, es que mi película me ha costado mucho, Guillermo del Toro nunca lo ha dicho, pero ese día me lo expresó sin querer, y nunca lo voy a olvidar, ¿no? Además de aquella noche en el Skywalker Ranch en donde se cumplieron varios de mis sueños, esa cena fue realmente divertida, emocionante. Algún día contaré esa otra anécdota de la cena en el Skywalker Ranch, quizá cuando hagamos un episodio de Hellboy. Por ahora vámonos a la pausa de este episodio y regreso con 3 interpretaciones que les propongo para El laberinto del fauno. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes.
Muy bien, estamos de regreso. ¿Cómo hay que ver el laberinto del fauno? La nueva pregunta. Pues bueno, de entrada, ustedes lo saben, mi recomendación siempre es déjense llevar. Entren a la película, entiendan lo que puedan entender, pregúntense lo que no pueden entender, salgan con dudas y traten de resolvérselas a ustedes mismos, no mañana ni pasado, con el tiempo. No dejen que el tiempo vaya asentando las respuestas en las preguntas que una película tan complicada como esta les puede lanzar. Yo de entrada tengo, así nomás para no ahondar y para no clavarnos realmente en la textura, tengo 3 acercamientos que me gustaría sugerirles para disfrutar el laberinto del fauno en una segunda vista. La primera, seguramente lo notarán, no, ustedes no son tontos, notarán cualquiera de estos 3 o los 3 acercamientos, pero yo recomiendo disfrutarla, dejarse llevar, verla, emocionarse, aterrarse, temblar y enojarse, porque es una película con la que la gente también se puede enojar, y luego ya empezar a rascarle hacia abajo para ver qué tipo de interpretaciones podemos darle a todo lo que pasa en la película, especialmente con Ofelia, que es el vehículo que nos lleva a este submundo y a este cruce de universos en donde Guillermo del Toro la coloca. Por un lado, creo que el laberinto del fauno se puede ver, y muy bien además, como la famosa película del coming of age, es decir, la película en la que un personaje o un grupo de personajes normalmente dejan de ser niños para convertirse ya en hombres, o por lo menos en adolescentes, o un personaje, un grupo de personajes dejan de ser adolescentes, ahora sí para convertirse en hombres, ¿no? El famoso corte del cordón umbilical de la ingenuidad, el hecho de cumplir años o tener una experiencia lo suficientemente fuerte como para dejar esa inocencia y esa ingenuidad detrás. Y yo creo que la película puede también ser vista así, en una superficie muy clara, muy nítida. Lo que nos está diciendo es que Ofelia, con todo este mundo de imaginación y de seres fantásticos, en algún momento tendrá que dejarlos atrás, porque estos seres, tanto el hombre pálido como las hadas, como el fauno, ¿no? El hecho de que ella crea que es una princesa que regresa al reino del cual la habían desterrado, son simplemente un vehículo de entendimiento del mundo que la está rodeando, que es como hacen los niños. Los niños entienden el mundo que los rodea y procesan la información que este mundo les está entregando a partir de reinterpretaciones y de sus juegos. Y creo que la primera lectura que nos puede introducir al laberinto del fauno es justo esa, la de ver cómo cuando las cosas se llenan de información o se ponen muy complicadas, Ofelia decide caminar a este laberinto, irse al encuentro con el fauno, ver lo que están haciendo las hadas, entrar a este subterráneo en donde probablemente los personajes son un reflejo, un espejo o un símbolo de los que están en el mundo real, pero que presentárselos a ella misma de esa forma le ayuda para comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo y qué es lo que podría llegar a ocurrir, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Stand By Me, que es una película que también se puede encontrar, se puede entender como un coming of age, aunque aquí ya se trata de un grupo de personajes. Acá Ofelia está prácticamente sola, y por eso me da la interpretación, los fundamentos. Bueno, pues la película me da los fundamentos para hacer esta interpretación. Ella es en realidad el único infante de esta historia y pues bueno, tiene que refugiarse de alguna forma del mundo de los adultos. Y lo hace a través de sus propias fantasías con el fauno, que eventualmente llegará a traicionarla para que ella deje de ser niña y se enfrente ahora sí al mundo real sin filtros y sin jugueteos, ¿no? Que es importante decirlo. Todas estas interpretaciones vienen de la misma historia. O sea, el hecho de que el fauno se porte con Ofelia hacia el final ocurre, por supuesto, en las 3 interpretaciones que les estoy dando. Entonces, en esta primera, el fauno acaba haciéndole a Ofelia lo que le hace y acaba de alguna forma desapareciendo de su vida ya muy, muy, muy al final, como diciéndole, ahora sí, ya te entendimos, tú ya entendiste, enfréntate al mundo y lánzate para adelante, ¿no? Deja de ser una niña, las cosas no están fáciles,
vas. Esa sería, digamos, la primera interpretación, repito, muy clara, muy en la superficie. La otra, pues es la historia también de una niña que tiene que morir de alguna forma para convertirse en alguien, ¿no? Y aquí es donde las cosas empiezan a enredar de una forma todavía más interesante, porque llega incluso el símbolo de la sangre en la vida de Ofelia. Hay una maduración mucho más intelectual. Es una transformación de una niña completamente desvalida en alguien muchísimo más fuerte, ¿no? En la primera interpretación que yo les decía, tiene que ver un poco el hecho de la desobediencia, ¿no? La niña sigue siendo niña todo el tiempo. Y en esta segunda interpretación, yo creo que la niña deja de ser niña muy pronto en la película. En la primera, el hecho de que ella desobedezca tanto las órdenes de su madre como las órdenes del fauno, ¿no? Y la aparición del hombre pálido creo que es la mejor escena que representa lo que es la obediencia y la desobediencia en la película de Guillermo del Toro. Lo dejan muy claro, ¿no? Los niños desobedecen por razones naturales, tienen que ver qué es lo que pasa cuando la gente les dice no hagas eso. Y eso además tiene una doble lectura que rescataré, si nos da tiempo, en la última interpretación de esta película. Durante el régimen franquista, desobedecer era un acto de traición. Entonces, el hecho de que aquí una niña que se está oponiendo a ese mundo o que no lo entiende desobedezca de una manera natural, no hace sino pintarnos de una manera completamente antinatural al régimen fascista de Franco. ¿Sí me explico? Ella desobedece porque los humanos tenemos que desobedecer, y en ese momento, durante la desobediencia, el régimen se ve como atacado, ¿no? En la segunda interpretación, según yo, Ofelia deja de ser niña muy pronto, aunque el símbolo tan pronto que la película comienza así, ¿no? Repito, piensen en lo que para una mujer representa la presencia de la sangre en su juventud. Y la película comienza con una Ofelia ensangrentada. O sea, aquí no le estoy echando nada a perder a nadie porque es la primera imagen que tenemos de la película. Es decir, ya nos están hablando de una niña que se convirtió en alguien más y que tiene que pararle cara al mundo completamente convulso que está alrededor de ella. Aquí ya no es que no lo entienda, aquí es que simplemente se da cuenta que tiene que hacerle frente y que tiene que lidiar con las dificultades que este mundo le está presentando. Y en consecuencia, lo que tiene que hacer Ofelia es tratar de corregir los errores de ese mundo, tratar de ser alguien más combativo contra esta realidad, más allá de abandonar su ingenuidad. Tiene que convertirse en alguien más fuerte, más informado, que ha tenido más experiencias, porque la ingenuidad se queda por completo fuera en el primer encuadre de la película. Se convierte en alguien que tiene que enfrentar el mundo, de corregir los errores de ella y del mundo. Y la película lo que está haciendo es eso, tiene una carga mucho más humana. Nos invita a entender cómo es que Ofelia ve que lo que está alrededor de ella está completamente distorsionado y que la manera de arreglarlo puede ser más sencilla, ya sea a través del diálogo, ya sea, pues sí, que uno de los dos bandos que está enfrentado en esta guerra gane o no, pero ella ya lo ve, ¿no? Y ella ya sabe que puede empezar a corregir esos errores una vez que las cosas se calmen. Para mí, en esta segunda interpretación, Ofelia deja de ser niña en el primer encuadre de la película y a partir de ahí lo que vemos es el nacimiento de una conciencia mucho más clara. Que es una interpretación que me gusta. Las dos me gustan, pero la tercera es mi favorita y vamos para allá. En la tercera interpretación entra esta imagen que yo les había dicho, tanto de la Guerra Civil como de la Revolución Mexicana. Lo que Guillermo del Toro está desarrollando y elaborando enfrente de nosotros, pues es la imagen, es la idea y es la situación de un país completamente dividido, de un país enfrentado consigo mismo en guerras que, como las civiles, siempre pueden, bueno, todas las guerras siempre pueden resolverse de otra forma, pero si hay guerras más comprensibles que otras, entre las menos comprensibles serían las de las guerras civiles, ¿no? En donde en teoría los hermanos se enfrentan con los hermanos y los iguales se enfrentan con los iguales.
Ya sabemos que no, especialmente en guerras tan crudas, tan duras, tan costosas como la Guerra Civil Española, y ahí está también la Revolución Mexicana, ¿no? Que también dividió familias. Eh, lo que en mi tercera interpretación Guillermo del Toro está elaborando es justo eso, el dolor que representa ver a un país fracturado, enfrentado a sí mismo, a través o defendiendo cada una de las partes ideologías que sí puede que sean irreconciliables, pero que de otra forma, o sea, que de cualquier forma podrían ser solucionadas en una mesa de negociaciones. Que es el gran dolor, ¿no?, de muchas de estas guerras civiles. Y lo que Guillermo del Toro está elaborando enfrente de nosotros es la historia de un país roto y los deseos de reconciliación para ese país roto, que puede ser el que ustedes quieran. Sí, la España después de la Segunda Guerra Mundial, pero también el México después de la Revolución Mexicana. Hay dos bandos o más enfrentados con ideologías diferentes. Se están dando a balazos. Y en medio hay una persona que está viendo todo esto, que se da cuenta del absurdo y que se asume probablemente como la única capaz de entregar el mensaje que salga del choque de estas dos ideologías. Sí, hay un dolor por la guerra, pero también hay una esperanza depositada en quien está atestiguando esta guerra, que en este caso es Ofelia, que por otro lado tiene que explicarse todo lo que está pasando de ella a partir del filtro de la fantasía, que es donde se pone muy interesante el laberinto del fauno. Las dos historias, si bien no se afectan de manera directa, sí están vinculadas porque pues, transcurren de alguna forma al mismo tiempo, ¿no? Puede que Ofelia realmente conozca al fauno. Esa no es la cuestión. Lo que hay que tratar de ver es cómo es que Ofelia está entendiendo esta guerra cruenta, esta guerra fratricida, esta guerra entre hermanos para sí misma a través de su relación con seres fantásticos como el fauno y las hadas. Es una manera de comprender lo que está pasando, es una manera de evitar la violencia allá afuera, eso ya es otra discusión, pero de que ella utiliza todos estos elementos para darse cuenta de la importancia de la guerra que tiene enfrente, para darse cuenta de lo crudo que está la situación, pues es un hecho, ¿no? Entonces, el gran mensaje para mí de la película es ver a este país dividido, ver este país dándose de tiros, ver este país sacándose sangre todo el tiempo, pero también ver cómo este testigo, que es Ofelia, es capaz de sacrificar mucho de lo que ella es, mucho de lo que ella tiene, que ahí nos unimos con la segunda interpretación, para sacar una luz de esperanza hacia el futuro, que es la famosa historia de la reconciliación, muy necesaria ahora, tanto en España como en Estados Unidos, ya no digamos en México, ¿no? Que son los tres países productores de esta película. Si un país en este momento necesita reconciliarse consigo mismo, es México. Y aquí es donde la película adquiere una importancia todavía mayor, porque habiéndose filmado hace 11 años, nos está diciendo desde hace 11 años que la reconciliación es necesaria, pero que la reconciliación necesita un sacrificio. ¿Quién está decidido a sacrificarse en este momento como lo hace Ofelia en la película? Esa es la pregunta que nos acomoda Guillermo del Toro en la cara 11 años después de haber estrenado su película. Resulta casi de vergüenza nacional, ¿no? Que nos dice, señores, necesitamos sacrificar, necesitamos dejar cosas, necesitamos bajar la soberbia, necesitamos hablar con nosotros y ser un poco como Ofelia. Ella se sacrifica, ella da lo suyo, de alguna forma se convierte en un mártir, y para Guillermo del Toro, y eso lo dice en una entrevista a propósito del laberinto del fauno, la vida del mártir comienza cuando muere, ¿no? Entonces, justo por eso también el primer encuadre de la película con Ofelia ensangrentada es tan importante. Nos está diciendo que esta mujer ya cambió, ya dejó de ser niña, ya dejó la ingenuidad atrás y probablemente también sea un mártir. Y ahí es donde comienza su vida. ¿Cómo cierro yo el mensaje de la reconciliación? Con la figura del hermano de Ofelia. No es su hermano al 100%, pero ella lo quiere como si lo fuera, que además no tiene razón para no hacerlo. Su madre murió por dar luz a este hermano, sí, pero Ofelia no le guarda rencor. El hermano es hijo de un capitán desalmado, fascista, mal de la cabeza, ¿no?
obsesivo, pero Ofelia no se cuestiona eso, simplemente quiere conocer a su hermano, y el hermano lo que refleja es este nuevo pensamiento que tiene que salir del choque de estos dos bandos enfrentados, pero también de quien atestigua el choque de estos dos bandos enfrentados, que es Ofelia, ¿no? Por eso son tan importantes las palabras de Maribel Verdú al final de la película, refiriéndose principalmente al niño. Por eso es importante el llanto sobre Ofelia, y por eso de nuevo es importante la Ofelia ensangrentada. Creo que dentro de todo El laberinto del fauno es una invitación a saber que este país y muchos países está dividido, que probablemente hubo una razón para la división, pero que no hay una razón para el enfrentamiento, y que tenemos que bajar la guardia, tenemos que bajar la soberbia, tenemos que hacernos más humildes, tenemos que voltear al de al lado, tenemos que platicar otra vez entre nosotros, tenemos que darnos cuenta que todos somos Ofelia, y que si no sacrificamos algo, no vamos a poder generar un nuevo pensamiento. Y eso para mí, la verdad, es muy emocionante pensarlo en una película de un actor tan comprometido con su trabajo, tan enamorado del cine como Guillermo del Toro. Pero por otro lado, es un poco triste que este mensaje se haya lanzado hace 11 años y no lo queramos entender. Véanla, se los recomiendo mucho. Acérquense al laberinto del fauno. Es una película muy, muy interesante. Es una película que se puede ver 3, 4, 5, 6 veces y nunca los va a decepcionar. Espero sus comentarios aquí abajo de la bitácora. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me